Apretó el gatillo una vez. El explorador alemán a 600 yardas de distancia cayó sin hacer ruido. Antes de que el cuerpo tocara el suelo, ya había cambiado de objetivo. Segundo disparo. Otro explorador cayó. La patrulla restante se dispersó como conejos, pero no había donde esconderse en esa ladera francesa abierta. Para cuando el eco de su quinto disparo se desvaneció, 5 alemanes yacían muertos y el resto corrían por sus vidas. El rifle en sus manos no era de uso militar. Era un rifle de tiro civil, construido para competiciones de tiro deportivo, no para la guerra. Todos los oficiales que lo vieron dijeron lo mismo. Esa antigüedad no durará una semana en combate. Pero al final de una tarde de agosto de 1944, 21 soldados alemanes estaban muertos y una compañía de reconocimiento entera se negó a patrullar ese sector de nuevo. Esta es la historia de cómo un tirador con un rifle obsoleto se convirtió en la pesadilla que atormentó a un ejército en colapso. El verano de 1944 fue un caos en Francia. La ruptura aliada de Normandía había destrozado las líneas defensivas alemanas. Lo que había sido una resistencia organizada se convirtió en una retirada frenética. Las unidades de la Wehrmacht, que habían mantenido el terreno durante semanas, se vieron repentinamente rodeadas, aisladas, intentando desesperadamente alcanzar las líneas alemanas antes de que las fuerzas estadounidenses o británicas cerraran la trampa. En esta confusión, ambos bandos necesitaban información desesperadamente. ¿Dónde se concentraban las fuerzas enemigas? ¿Qué caminos estaban abiertos para la retirada o el avance? ¿Qué puentes aún se mantenían en pie? El bando con mejor inteligencia ganaría la carrera. Los alemanes enviaban patrullas de reconocimiento constantemente. Pequeños grupos de soldados experimentados, generalmente de 3 a 6 hombres, que se movían rápido y ligeros. Su trabajo era simple: explorar el frente, identificar amenazas e informar. Estas no eran tropas de combate destinadas a luchar. Eran los ojos de las divisiones en retirada. Si hacían bien su trabajo, miles de soldados alemanes podrían escapar. Si fallaban, unidades enteras podrían caer en emboscadas. Los aliados lo entendían perfectamente. Matar exploradores alemanes no se trataba solo de bajas. Se trataba de cegar al enemigo. Una división sin reconocimiento era como un ciego que se tambaleaba por un campo minado. Así que ambos bandos priorizaron la exploración y el contraespionaje. Las fuerzas estadounidenses y británicas desplegaron sus propias unidades de reconocimiento para perseguir a las patrullas alemanas. A veces usaban jeeps con ametralladoras montadas, a veces emboscadas de infantería, y a veces francotiradores. Aquí es donde nuestro tirador entra en la historia. Su nombre no aparece en la mayoría de los registros oficiales. Era canadiense, asignado a una unidad británica como especialista. Antes de la guerra, había sido tirador de competición. Campeonatos provinciales, clasificaciones nacionales. El tipo de hombre que podía acertar 10 tiros a un blanco del tamaño de una moneda a 200 yardas usando miras de hierro. Cuando llegó la guerra, se alistó como millones de otros. Pero a diferencia de la mayoría de los soldados, traía su propio fusil. Los intendentes militares odiaban esto. Los ejércitos funcionan con estandarización. Todos los fusiles, el mismo modelo, el mismo calibre, las mismas piezas. Un soldado con un arma personal creaba pesadillas logísticas. Munición diferente, sin repuestos. Si se rompía, mala suerte. Pero los fusiles de precisión tenían una ventaja innegable: la precisión. Los fusiles militares se construían para la fiabilidad y la producción en masa. Eran lo suficientemente precisos para el combate, lo que significa que podían dar en un blanco del tamaño de un hombre a 300 yardas la mayor parte del tiempo. Los fusiles de precisión se construían para la precisión. En manos de un tirador experto, podían acertar a una carta a 400 yardas cada vez. La diferencia era fundamental para un francotirador. Los francotiradores militares solían trabajar a distancias inferiores a 400 yardas. Los tiradores al blanco competían regularmente a 600 yardas o más. Ese alcance adicional significaba seguridad. Un francotirador que podía matar a 600 yardas podía enfrentarse a enemigos que no podían devolver el fuego con eficacia. El rifle del tirador era un modelo de preguerra. Acción de cerrojo, cañón pesado para mayor estabilidad, gatillo finamente ajustado, miras de alta calidad. Parecía el hermano mayor sofisticado de un rifle militar. Líneas más elegantes, mejor acabado, precisión donde los rifles militares tenían utilidad. Cada pieza estaba ajustada a mano. El gatillo se rompía limpiamente con exactamente 3 libras de presión.
Las miras se calibraban en pequeños incrementos. Este rifle era una herramienta para ganar competiciones, no para sobrevivir al barro y al combate. Por eso los oficiales seguían diciendo que no duraría. El tirador no discutió con ellos. Simplemente siguió ofreciéndose como voluntario para tareas de reconocimiento y contra francotiradores. Sus superiores, escépticos pero con pocos tiradores entrenados, le dieron oportunidades. Las primeras misiones fueron rutinarias. Se posicionaba con vistas a las posibles rutas de aproximación alemanas y esperaba. A veces durante horas, a veces durante días. La paciencia es la principal habilidad del francotirador, más importante que disparar, porque el disparo en sí mismo toma segundos. Todo lo anterior, el posicionamiento, la espera, la interpretación del terreno y los patrones enemigos, es lo que distingue a los buenos francotiradores de los ineficaces. Aprendió los patrones de los exploradores alemanes. Se movían en grupos pequeños, usando el terreno como cobertura. Evitaban carreteras y rutas obvias. Preferían las primeras horas de la mañana o las últimas de la tarde, momentos en que la luz jugaba malas pasadas y dificultaba la observación. Llevaban binoculares y mapas, no armas pesadas. No buscaban peleas. Y lo más importante, eran cautelosos pero no paranoicos. Habían aprendido que la superioridad aérea aliada significaba que moverse de día era peligroso. Así que miraban más al cielo que al suelo. Ese era su error. El tirador se posicionaba en las cimas de las colinas o en las hileras de árboles con vistas a la ondulada campiña francesa. Llegaba antes del amanecer, se colocaba en posición y simplemente esperaba. Su rifle descansaba sobre un pequeño saco de arena para estabilizarlo. Su cuerpo, envuelto en un traje guille improvisado, se mimetizaba con la vegetación. Controlaba su respiración, bajaba el ritmo cardíaco y observaba a través de sus miras. Cuando aparecían exploradores alemanes, generalmente como pequeñas figuras que se movían cuidadosamente por los campos o a lo largo de los setos a 400 o 600 yardas de distancia, evaluaba. ¿Cuántos? ¿En qué dirección? ¿Qué tan cautelosos eran? Luego calculaba. Velocidad y dirección del viento. Alcance. Ligero ángulo cuesta arriba o cuesta abajo. La temperatura que afectaba la densidad del aire. Cada variable cambiaba donde iría la bala. El tiro al blanco enseñaba una atención obsesiva a estos detalles. En la competencia, fallar por una pulgada significaba perder. En la guerra, significaba mantenerse con vida. Su primera muerte confirmada con el rifle de precisión se produjo a principios de agosto. Una patrulla alemana, 4 hombres, cruzaba un campo abierto a la luz del atardecer. Creían estar a salvo. No había fuerzas aliadas cerca, según su inteligencia. El primer hombre murió al instante. El distintivo estallido del disparo resonó por todo el campo. Los otros 3 se dispersaron, buscando el refugio más cercano, una pequeña depresión en el suelo. Estaban bien entrenados. No entraron en pánico, pero habían cometido un error táctico fundamental. Se habían dispersado al descubierto en lugar de retroceder hacia la línea de árboles de la que habían venido. El tirador tuvo tiempo. Accionó el cerrojo con suavidad, cargando otra bala. La precisión mecánica del rifle hacía que la acción fuera casi silenciosa. A través de la mira, observó a los alemanes. Miraban frenéticamente a su alrededor, intentando localizar al tirador. Ese es otro error que cometen los soldados jóvenes. Cuando les disparan, quieren ver la amenaza. Pero los buenos francotiradores son invisibles. Volvió a disparar. El segundo alemán se detuvo. Los 2 restantes, ahora realmente aterrorizados, saltaron y corrieron. No por táctica, sino por puro instinto de supervivencia. ¡Corran! El tirador derribó a uno a unos 500 metros. El cuarto llegó a un seto y desapareció. 3 de cada 4. El tirador esperó 30 minutos antes de moverse. Nunca abandones una posición inmediatamente después de disparar. El alemán superviviente podría haber pedido artillería por radio llamado un equipo de respuesta. Pero no llegó nada. Recogió su fusil y equipo, se trasladó a una nueva posición a unos 400 metros de distancia y se acomodó para esperar a la siguiente patrulla. El superviviente alemán regresó a su unidad y presentó un informe. Francotirador de largo alcance. 3 hombres muertos desde una distancia extrema. Ubicación desconocida. El informe se abrió paso a través de los canales de inteligencia alemanes. Los oficiales lo notaron, pero no les preocupó especialmente. Los francotiradores eran un peligro conocido. Las patrullas serían más cuidadosas. Pero el tirador apenas estaba empezando. Durante la semana siguiente,
Mató a 11 exploradores alemanes más. No todos a la vez, ni todos en la misma zona. Se movía entre sectores, siguiendo los cambios en las líneas del frente. Los oficiales de reconocimiento de su unidad comenzaron a asignarle tareas específicas. Una patrulla alemana se presentó en esta zona ayer. Prepárense y vean qué pueden hacer. Estudiaba mapas, identificaba posibles puntos de observación y establecía su posición. Luego esperaba. Las bajas se producían de 1 en 1 y de 2 en 2. Un explorador que se detenía a estudiar un mapa con binoculares. Un mensajero que se movía entre posiciones. En una ocasión, una patrulla completa de 3 hombres intentaba cruzar un arroyo. Los derribó a los 3 en menos de 20 segundos. El rifle nunca falló. Los mecanismos civiles que preocupaban a los oficiales demostraron ser completamente fiables. La precisión que lo convertía en un rifle de precisión lo convertía en una herramienta de matanza perfecta. Y las habilidades de tiro del tirador, entrenadas en competición, se trasladaban directamente al combate. No había diferencia entre dar en el blanco y acertar a un ser humano, al menos no mecánicamente. Psicológicamente, esa es otra cuestión. El tirador, en las pocas entrevistas que lo mencionan, nunca expresó remordimiento. Se veía a sí mismo resolviendo un problema. Los exploradores alemanes proporcionaban información que ayudaba a las fuerzas enemigas a escapar. Matar exploradores degradaba esa información. Por lo tanto, matar exploradores ayudó a ganar la guerra. Era pura lógica táctica. ¿Se sentía algo más allá de esa lógica? No lo sabemos. Muchos francotiradores compartimentan. La persona en la mira no es un ser humano con familia y sueños. Es un objetivo, un problema que resolver. Esta distancia mental es la clave para que los francotiradores funcionen sin desmoronarse. A mediados de agosto, las unidades alemanas en su sector comenzaron a reportar un patrón. Las patrullas desaparecían o regresaban con bajas por disparos de fusilería de largo alcance. Siempre disparos únicos. Siempre con extrema precisión. Siempre desde posiciones desconocidas. El efecto psicológico fue significativo. Los exploradores alemanes, ya estresados por el colapso militar general, se mostraron cada vez más reacios a patrullar. Los oficiales notaron que las patrullas regresaban antes de lo ordenado, alegando que habían completado el reconocimiento cuando claramente no era así. Algunas patrullas solicitaron diferentes sectores. El francotirador invisible los estaba destrozando. El 18 de agosto, el tirador logró lo que se convertiría en su combate más sonado. Una compañía de reconocimiento alemana, de unos 25 hombres, recibió la tarea de explorar un cruce de río. Eran soldados experimentados, veteranos de Frente Oriental, donde los francotiradores partisanos eran una amenaza constante. Conocían la doctrina del contrafrancotirador, moverse en formación dispersa, usar toda la cobertura disponible, mantenerse en movimiento, nunca quedarse quieto, asignar seguridad para vigilar las amenazas mientras otros avanzan. Lo hicieron todo bien, pero nunca antes se habían topado con un tirador con un rifle de precisión. El tirador se había posicionado en una ladera boscosa a 700 yardas del río, mucho más allá del alcance que la doctrina alemana consideraba peligroso para el fuego de fusil. Sus propios francotiradores rara vez disparaban a más de 400 yardas. A 700 yardas, asumieron que estaban a salvo. No lo estaban. El primer disparo mató al comandante de la compañía. Se detuvo unos 5 segundos para mirar el río con binoculares. Ese fue todo el tiempo que necesitó el tirador. Los alemanes reaccionaron al instante, dispersándose y poniéndose a cubierto. Pero la ladera ofrecía una observación perfecta de todo el acceso al río. Donde quiera que se escondieran, él podía verlos. Durante los siguientes 40 minutos, atacó sistemáticamente a todo alemán que se movía. Un soldado corría entre posiciones de cobertura. Otro intentaba hacer señales con las manos. Un tercero se arrastraba hacia una mejor posición. Cada disparo era cuidadosamente dirigido. Cada disparo impactaba. Los alemanes intentaban devolver el fuego, pero no podían localizarlo. Disparar a 650 metros hacia una ladera boscosa, sin saber exactamente dónde estaba el enemigo, significaba desperdiciar munición. Intentaron retirarse, pero la única ruta cubierta requería cruzar un espacio abierto. El primero en intentarlo murió al instante. Así que quedaron inmovilizados, atrapados por un hombre con un solo rifle. El entrenamiento alemán enfatizaba el fuego y la maniobra. Suprimir al enemigo mientras otros avanzan o se retiran. Pero no se puede suprimir lo que no se ve. El tirador disparaba, accionaba el cerrojo, apuntaba, volvía a disparar.
La precisión del rifle nunca flaqueó. El pesado cañón, diseñado para largas series de competición donde los cañones se calientan y afectan la precisión, se mantenía frío y preciso. La acción, ajustada a mano, funcionaba con suavidad en cada disparo. El gatillo se rompía limpiamente con exactamente 3 libras, cada vez. Para cuando se detuvo, 21 alemanes habían sufrido bajas. Algunos muertos, otros heridos lo suficientemente graves como para quedar fuera de combate. Los supervivientes, quizá 4 hombres, permanecieron inmóviles a cubierto hasta que anocheció y luego se retiraron. El tirador, con poca munición y sabiendo que los alemanes podrían recurrir a la artillería si se quedaba, se retiró antes del anochecer. Se alejó 5 kilómetros hasta las líneas aliadas, informó del combate a su comandante y limpió su fusil. La unidad alemana, o lo que quedaba de ella, presentó un informe detallado esa noche. Su descripción del combate, de haber sido inmovilizados por fuego certero desde una distancia imposible, de haber perdido la mayor parte de una compañía por un solo tirador, fue recibida con escepticismo. 21 bajas causadas por un solo francotirador parecían exageradas. Pero otros informes corroboraban la pauta. Algo inusual estaba sucediendo en ese sector. Los oficiales de inteligencia alemanes intentaron comprender. ¿Era esta una nueva táctica de francotiradores aliados? ¿Usaban fusiles especializados los estadounidenses o los británicos? Interrogaron a prisioneros que pudieran tener información sobre la doctrina de francotiradores enemigos. Revisaron todos los informes de combates a larga distancia. La conclusión a la que llegaron fue casi correcta. Los aliados habían desplegado 1 o más francotiradores con equipo y entrenamiento superiores, probablemente apuntando específicamente a elementos de reconocimiento. Lo que no entendían era que se trataba de un solo hombre con un fusil de precisión civil que, según todos, no duraría en combate. El fusil, obsoleto, no duraría ni una semana. Había, a finales de agosto, causado decenas de bajas confirmadas. El recuento exacto no está claro. Los registros indican que el tirador fue responsable de numerosas bajas enemigas durante operaciones de reconocimiento. Algunas fuentes sugieren que el total superó las 40. Otras afirman que podría haber sido mucho mayor porque no se registraron correctamente todas las bajas de francotiradores. El combate es caótico. Los francotiradores suelen trabajar solos o en pequeños equipos. Sus bajas no siempre son presenciadas ni confirmadas. El tirador no llevaba un recuento personal. Se centraba en la misión. El impacto psicológico se multiplicó más allá del número real de bajas. Las unidades alemanas en el sector se mostraron cada vez más reacias a enviar exploradores. Cuando lo hicieron, las patrullas se movieron con extrema cautela, tardando mucho más en completar el reconocimiento. Esto significaba que los comandantes alemanes contaban con información de inteligencia más lenta y menos fiable sobre los movimientos aliados. Las divisiones se topaban con posiciones aliadas que desconocían. Las rutas de retirada que se creían abiertas resultaron estar bloqueadas. La niebla de la guerra, siempre presente, se volvió aún más densa para las fuerzas alemanas porque los ojos de su ejército habían sido cegados. Los propios superiores del tirador finalmente reconocieron que quizás el rifle de tiro al blanco no era tan mala idea después de todo. Dejaron de bromear sobre su arma civil y empezaron a preguntarle si podía entrenar a otros. ¿Podrían los francotiradores militares regulares beneficiarse de las técnicas de tiro al blanco? ¿Se podrían fabricar rifles de precisión para uso militar? Las respuestas fueron afirmativas, pero demasiado tarde para la guerra actual. La fabricación de precisión requería tiempo y recursos. La guerra terminaría antes de que se pudieran producir nuevos rifles en masa, pero las lecciones influirían en la doctrina del francotirador de la posguerra. Para septiembre de 1944, el frente alemán en Francia se había derrumbado por completo. El rápido avance aliado hizo que las posiciones estáticas de los francotiradores perdieran utilidad. La unidad del tirador se trasladó a operaciones de combate más convencionales. Sus habilidades especializadas eran menos necesarias. Continuó sirviendo, pero la oportunidad de tiro de precisión a larga distancia disminuyó a medida que la guerra se volvió más fluida y a corta distancia. El rifle de tiro al blanco, que seguía funcionando perfectamente, volvía a su funda con más frecuencia de la que salía. Tras el fin de la guerra, el tirador regresó a su hogar en Canadá. Regresó a la vida civil sin mayores problemas, sin contratos para libros, sin giras de conferencias. Había hecho un trabajo que debía hacerse. Ahora había terminado. Hora de seguir adelante. Su rifle regresó a lo que fue construido para competiciones de tiro al blanco.
De vez en cuando contaba historias sobre la guerra, aunque generalmente solo cuando se lo preguntaban directamente. No se consideraba un héroe, solo un soldado que había sido bueno en algo específico. Los soldados alemanes que sobrevivieron a los encuentros con él tenían una perspectiva diferente. En entrevistas de posguerra, algunos veteranos recordaron el terror de ser inmovilizados por fuego preciso e invisible. Se habían enfrentado a ametralladoras, artillería y tanques, todos aterradores a su manera. Pero el francotirador que podía matar desde distancias que creían seguras, eso era diferente. Eso era personal. Una ametralladora rocía balas por todas partes. No te apunta específicamente. La bala de un francotirador tiene tu nombre. Las lecciones tácticas del servicio de tirador fueron estudiadas cuidadosamente por los planificadores militares. En primer lugar, se confirmó el valor del tiro de precisión a larga distancia. Los ejércitos sabían que los francotiradores eran útiles, pero no se apreciaba plenamente la extrema efectividad de los rifles de precisión a largas distancias. Tras la guerra, los programas militares de francotiradores enfatizaron la capacidad de largo alcance. Los rifles se diseñaron priorizando la precisión. Las miras telescópicas mejoraron. El entrenamiento incorporó técnicas de tiro al blanco. En segundo lugar, se documentó el impacto psicológico de los francotiradores. No se trataba solo de matar enemigos. Se trataba de generar miedo y cautela. Un sector con un francotirador activo se convirtió en un lugar donde los soldados se movían de forma diferente. Pensaban diferente y asumían menos riesgos. Esa cautela ralentizaba las operaciones y reducía la efectividad. En tercer lugar, se reconoció la importancia del equipo especializado. El rifle de precisión del tirador no era mejor por ser civil. Era mejor porque estaba diseñado para la precisión. Los rifles militares eran un equilibrio entre muchos factores: fiabilidad, coste, facilidad de fabricación y durabilidad. Los rifles de precisión no sacrificaban nada, salvo el coste. Eran instrumentos de precisión caros y fabricados a mano. La lección no consistía en dar a cada soldado un fusil de precisión. Era reconocer que ciertos especialistas necesitaban equipo especializado, incluso se complicaba la logística. En cuarto lugar, la habilidad individual, multiplicada por el equipo adecuado, podía tener un impacto estratégico. Un hombre con el fusil y el entrenamiento adecuados había interrumpido las operaciones en todo un sector. Había obligado a los comandantes enemigos a cambiar de táctica y había agotado al personal de reconocimiento. La multiplicación de fuerza de un especialista cualificado estaba demostrada. La historia del tirador plantea preguntas interesantes sobre el pensamiento militar y la innovación. ¿Por qué los oficiales se mostraron inicialmente escépticos respecto a su fusil de precisión? Porque la cultura militar valora la estandarización y los sistemas probados. Lo nuevo o diferente genera riesgo. El fusil no era estándar. Por lo tanto, era sospechoso. Esta forma de pensar protege a los ejércitos de artimañas no probadas, pero a veces también rechaza la innovación genuina. El tirador demostró que su fusil funcionaba usándolo. Los resultados superaron el escepticismo. Si se le hubiera impedido traer su propia arma, decenas de soldados alemanes podrían haber sobrevivido y el reconocimiento aliado podría haber sido menos efectivo. ¿Cuántas otras innovaciones potencialmente valiosas fueron rechazadas por no encajar en la doctrina estándar? La pregunta va más allá del francotirador. La historia militar está llena de ejemplos de individuos con ideas poco convencionales que fueron ignorados hasta que la crisis obligó a los ejércitos a escuchar. El tirador se benefició a poder demostrar su valía. La lección más importante es cómo equilibrar la estandarización con la flexibilidad. Los ejércitos necesitan estándares para funcionar. La logística, el entrenamiento y la táctica dependen de la previsibilidad. Pero el espacio para especialistas con capacidades únicas crea oportunidades. La clave está en saber cuándo aplicar las normas y cuándo permitir excepciones. El fusil de tirador era una excepción que merecía la pena permitir. La experiencia alemana ofrece una perspectiva similar. Sus exploradores eran soldados bien entrenados y experimentados que aplicaban la doctrina correcta. Sin embargo, fueron derrotados sistemáticamente por un oponente que operaba fuera de su comprensión de las capacidades normales de un francotirador. No pudieron adaptarse rápidamente porque su doctrina no contemplaba el fuego de precisión a distancias extremas. Para cuando comprendieron a qué se enfrentaban, ya era demasiado tarde. El frente se había derrumbado y las amenazas individuales de los francotiradores se volvieron irrelevantes. Esto ilustra un problema fundamental en la guerra. La doctrina basada en la experiencia pasada puede cegarte ante nuevas amenazas. La doctrina alemana contra los francotiradores funcionó bien contra los francotiradores soviéticos en el frente oriental,
pero no funcionó contra un tirador de precisión en Francia. Adaptar la doctrina requiere tiempo, comunicación y disposición al cambio. En condiciones de colapso rápido, ninguno de estos factores estaba disponible. Así que los exploradores alemanes seguían muriendo porque la comprensión de su ejército sobre el francotirador estaba desactualizada. Las fuerzas militares modernas estudian estas lecciones. El entrenamiento de francotiradores ahora enfatiza el tiro a distancias extremas. Los rifles están construidos para alcanzar objetivos a más de 900 metros. La munición se fabrica con tolerancias estrictas para garantizar la consistencia. Las miras incorporan telémetros láser y computadoras balísticas. Todo lo que el tirador calculaba mentalmente, los equipos modernos lo calculan automáticamente. Sin embargo, los fundamentos permanecen inalterados. Paciencia, experiencia de campo, lectura del terreno, comprensión de los patrones enemigos. La tecnología mejora, pero no reemplaza estas habilidades. Un francotirador con el mejor rifle del mundo es inútil si está mal posicionado o es impaciente. El éxito del tirador se debía tanto a la paciencia adquirida en la competición como a su habilidad de tiro. Podía esperar inmóvil durante horas. Podía dejar pasar disparos marginales, aguardando las oportunidades perfectas. Entendía que un buen disparo valía más que 10 disparos precipitados. Estas cualidades lo hacían letal. La dimensión psicológica de su trabajo merece una consideración más profunda. ¿Le preocupaba matar? ¿Lo atormentaban los rostros de los alemanes muertos? No lo sabemos porque rara vez lo comentaba. Lo que sí sabemos es que funcionó eficazmente durante toda la campaña. No se derrumbó, no rechazó misiones, no mostró signos de estrés de combate. O bien era excepcionalmente resiliente, o bien había encontrado una compartimentación mental eficaz. El tiro de competición podría haberle ayudado. Había pasado años viendo los objetivos no como objetos, sino como problemas a resolver. Una diana no era papel, era un desafío. Darle en el blanco le producía satisfacción. Quizás los soldados enemigos se convirtieron en problemas similares. No en seres humanos, sino en desafíos. Resolver el problema de la distancia, el viento y el movimiento. Ejecutar el disparo. Confirmar el éxito. Seguir adelante. Este marco psicológico, aunque quizás inquietante desde una perspectiva civil, es el funcionamiento de muchos francotiradores. La alternativa es afrontar el peso de quitar vidas humanas repetidamente. Ese peso acaba por quebrar a la mayoría de las personas. Los francotiradores que piensan demasiado en sus objetivos suelen perder efectividad o salud psicológica. Por eso, los ejércitos, conscientemente o no, seleccionan y entrenan a personas capaces de crear distancia emocional. El tirador poseía esa habilidad. Ya fuera natural o aprendida, lo convertía en un arma eficaz. Después de la guerra, ¿le dificultó la vida civil? ¿Le costó aceptar lo que había hecho? La escasa información disponible sugiere que se adaptó bien. Vivió una vida normal, mantuvo relaciones y empleos. O bien el asesinato no le afectó profundamente, o bien gestionó los efectos en privado. Muchos veteranos de guerra nunca hablan de sus experiencias. Los peores recuerdos permanecen enterrados. Las familias podrían no saber nunca lo que un veterano hizo o vio. El veterano lo lleva solo, a veces durante décadas, a veces de por vida. Este aislamiento es a la vez un mecanismo de afrontamiento y una carga constante. El tirador podría haber sido uno de estos portadores silenciosos. Celebramos sus logros tácticos, su impresionante puntería y su impacto estratégico. Pero no vemos el coste interno, si es que lo hay. Ese es el precio oculto de convertir a los seres humanos en asesinos eficientes. El legado del tirador perdura en la doctrina moderna del francotirador y en la memoria de quienes sirvieron con él o contra él. Las historias militares británicas y canadienses lo mencionan brevemente. Las memorias alemanas ocasionalmente hacen referencia a la devastadora actividad de los francotiradores a finales del verano de 1944. Pero no hay ningún monumento ni medalla específica para esta labor. Su contribución fue real, pero no del tipo que genera celebración pública. Disparar desde un francotirador es necesario, pero incómodo. Las sociedades honran a los soldados que cargan contra nidos de ametralladoras o defienden posiciones contra adversidades abrumadoras. Esos son actos heroicos puros. Pero disparar sistemáticamente a enemigos desprevenidos desde su escondite no resulta heroico, ni siquiera cuando es tácticamente brillante y estratégicamente importante. Así que el tirador se desvanece en notas históricas. Los especialistas lo recuerdan. El resto de nosotros no sabemos su nombre. Eso parece incorrecto. La eficacia importa más que la comodidad.
El tirador ayudó a ganar la guerra en su sector. Salvó vidas aliadas degradando la inteligencia enemiga. Merece el mismo reconocimiento que cualquier héroe de infantería. Pero ese reconocimiento probablemente nunca llegará. Su historia es demasiado específica, demasiado técnica, demasiado incómoda. Es más fácil honrar los actos heroicos obvios y olvidar las necesidades incómodas. ¿Qué pensaría el propio tirador de todo este análisis? Probablemente se encogería de hombros. Hizo un trabajo. Era necesario. Era bueno en ello. Fin de la historia. El análisis excesivo parecería inútil para alguien que vio los problemas y los resolvió. El rifle funcionó. Los disparos impactaron. El enemigo murió. La misión fue un éxito. Todo lo demás fue solo ruido. Esa mentalidad práctica, desprovista de dramatismo y filosofía, es probablemente la forma más honesta de comprender su servicio. Sin embargo, no podemos evitar buscar significados más amplios. Su historia ilustra muchos temas: innovación versus tradición, habilidad individual versus ejércitos masivos, la psicología de matar, los costos ocultos de la guerra. Queremos que estas historias nos enseñen algo más allá de las tácticas. Queremos comprender el efecto de la guerra en los seres humanos y las sociedades. La historia del tirador ofrece lecciones, pero en última instancia es solo la experiencia de un hombre. Intentar extraer verdades universales de historias individuales siempre es arriesgado. Lo que funcionó para él podría no funcionar para otros. Lo que soportó podría quebrar a alguien más. Al mirar 80 años atrás, los detalles se difuminan, pero emergen patrones. Las personas hábiles con las herramientas adecuadas pueden tener un impacto mucho mayor que su número. La guerra psicológica es tan importante como la destrucción física. La innovación surge en los márgenes, cuando alguien intenta algo diferente. La guerra expone los extremos de la capacidad humana, tanto creativa como destructiva. El tirador encarnaba todos estos patrones. Su rifle de tiro al blanco, descartado por obsoleto, se convirtió en un arma que cambió el funcionamiento de todo un sector. Su habilidad, desarrollada para el deporte, se convirtió en una herramienta de guerra. Su paciencia, adquirida por la competencia, se convirtió en una ventaja para la supervivencia. Su disposición a trabajar solo, inusual en un ejército compuesto por unidades y equipos, se convirtió en su mayor activo táctico. Era un caso excepcional, inusual en casi todos los sentidos. Sin embargo, su éxito sugiere que los ejércitos necesitan casos excepcionales. Los especialistas que no encajan en los moldes estándar, pero que aportan capacidades únicas. Darles espacio, dándoles libertad para operar de forma diferente, da sus frutos. Pero requiere comandantes dispuestos a confiar en lo inusual. El tirador tuvo suerte. Contaba con oficiales que, a pesar del escepticismo inicial, le permitieron demostrar su valía. Sin ese permiso, su rifle habría permanecido guardado y sus habilidades habrían quedado desaprovechadas. ¿A cuántos otros tiradores potenciales nunca se les dio esa oportunidad? ¿Cuántas innovaciones fueron rechazadas por parecer demasiado diferentes? Nunca lo sabremos. Solo vemos los éxitos, las ocasiones en que se permitió algo inusual y funcionó. Los fracasos y las oportunidades perdidas se desvanecen en la historia sin registro. Esto crea un sesgo de supervivencia en nuestra comprensión. Estudiamos al tirador y concluimos que permitir la iniciativa individual es bueno. Pero no vemos todas las veces que la iniciativa individual condujo al desastre. Los soldados que trajeron armas personales inapropiadas que fallaron en combate. Las tácticas autodidactas que causaron la muerte de personas. El sesgo de selección hace que el pasado parezca más innovador de lo que fue. Aún así, la historia del tirador merece ser preservada. No como una lección perfecta, sino como un ejemplo de posibilidades. Cuando la persona adecuada con las habilidades adecuadas recibe la oportunidad adecuada, suceden cosas extraordinarias. No es una fórmula que cualquiera pueda replicar sistemáticamente. Es como un rayo en una botella. Pero saber que es posible, que una persona puede marcar una diferencia estratégica medible, importa. Nos recuerda que las personas cuentan, que la habilidad y la determinación no son obsoletas en la guerra industrial, que el elemento humano sobrevive a pesar de la tecnología y los ejércitos masivos. Los exploradores alemanes que murieron probablemente nunca lo vieron. En un momento estaban vivos, cumpliendo con sus deberes, pensando en su hogar, su comida o su supervivencia. Al siguiente estaban muertos, abatidos por una bala disparada desde tan lejos que no sabían que existía el tirador. Hay algo impersonal y terrible en ese tipo de muerte. Sin posibilidad de contraatacar, sin advertencia, simplemente nada repentino,
Sin embargo, no es más terrible que la artillería, los bombardeos o cualquier otro método de matar a distancia. Simplemente lo percibimos de forma diferente porque una persona apuntó a un objetivo. Se siente más deliberado, más personal. En realidad, matar en la guerra es terrible. El método no cambia esa realidad fundamental. El tirador mataba con limpieza y precisión. Sus objetivos morían al instante la mayoría de las veces. Eso es más compasión que muchas muertes en combate. Es un pequeño consuelo, pero algo es algo. No hizo sufrir a nadie necesariamente. Hizo su trabajo con eficiencia y siguió adelante, según los estándares de la guerra. Matar es lo más ético que se puede llegar a ser. No es que la guerra sea ética. Es violencia organizada con fines políticos. Pero en ese terrible contexto, algunas formas de luchar son menos terribles que otras. La forma del tirador era menos terrible que muchas alternativas. Con el paso de los años y la edad del tirador, de vez en cuando alguien le preguntaba sobre su servicio en la guerra. Respondía brevemente: disparé un poco, ayudé en lo que pude. Nada especial. Esa humildad era genuina. Para él, realmente no era especial. Solo un trabajo que debía hacerse. Quienes preguntaban oían esas palabras y pensaban que estaba siendo modesto. Un veterano humilde que subestimaba su heroísmo. Quizás, o quizás realmente lo consideraba insignificante. Tenía una habilidad. El ejército la necesitaba. Él la proporcionó. Transacción completa. Sin necesidad de drama ni reconocimiento. Esa perspectiva es casi ajena a nuestra comprensión moderna. Esperamos que los veteranos celebren su servicio o que se traumaticen por él. La idea de que alguien pudiera hacer cosas notables en combate y considerarlo solo un trabajo parece imposible. Pero quizás para algunos, así es exactamente como funciona. El rifle finalmente terminó en un museo, aunque no está claro cuál de los dos está disponible en los registros. Se encuentra en una vitrina en algún lugar, etiquetado con información básica. Los visitantes pasan de largo sin conocer toda la historia. Parece un rifle antiguo como cualquier otro. Los mecanismos de precisión que lo hicieron especial no son visibles. Su historia no se exhibe. Es solo otro artefacto de una guerra llena de artefactos. De alguna manera, eso parece apropiado. La herramienta cumplió su función y ahora reposa en silencio. Sin gloria ni fanfarria. Solo existencia, preservada pero no celebrada. Como el hombre que la usó. Los soldados alemanes que sobrevivieron a la guerra y se encontraron con el trabajo de ese rifle tenían recuerdos diferentes. Algunos nunca hablaron de ello. Otros lo mencionaron de pasada al hablar de sus experiencias de guerra. El miedo que creo se desvaneció con el paso de las décadas, pero nunca desapareció por completo. En algún lugar de sus mentes, el recuerdo permaneció. El sonido del disparo, el camarada cayendo, la sensación de impotencia de ser el objetivo de algo que no se podía ver ni combatir. Esas cicatrices psicológicas, invisibles y rara vez mencionadas, formaban parte del impacto del tirador. No solo eliminaba a los soldados enemigos del campo de batalla, volvía a los supervivientes más cautelosos, más temerosos, menos efectivos. Esa es la verdadera medida del éxito de un francotirador. No el número de bajas, sino el cambio de comportamiento en las fuerzas enemigas. Los ejércitos modernos lo entienden. Los despliegues de francotiradores no se tratan solo de matar. Se trata de controlar el espacio y la psicología. Una zona con francotiradores activos se convierte en un lugar al que nadie quiere ir. El movimiento se detiene. Las operaciones se ralentizan. El miedo hace el trabajo. El tirador demostró este principio décadas antes de que se convirtiera en doctrina formal. No pensaba en esos términos. Simplemente se dio cuenta de que, después de disparar a exploradores alemanes, aparecían menos exploradores. Causa y efecto. Simple y brutal. Hoy en día, el tiro al blanco y el francotirador militar han divergido significativamente. Los tiradores de competición se centran en la precisión extrema en condiciones controladas. Los francotiradores militares se entrenan para condiciones de campo, camuflaje, acecho y supervivencia. Las habilidades se superponen, pero no son idénticas. Pocos tiradores modernos podían desempeñarse como francotiradores militares. Pocos francotiradores militares podían ganar competiciones de tiro de precisión. Pero en 1944, la superposición era mucho mayor. Los rifles eran más sencillos. Las miras telescópicas eran básicas. La diferencia entre el rifle de competición y el rifle militar era significativa, pero no enorme. Un tirador de competición habilidoso podía pasar al francotirador de combate con mayor facilidad que hoy.
El tirador se beneficiaba de esa menor diferencia. Sus habilidades de competición se transferían directamente. Esa oportunidad probablemente ya no exista. La guerra y el deporte se han especializado demasiado. El rifle de tiro al blanco que todos llamaban imposible duró toda la guerra. Nunca falló en combate. Los mecanismos de precisión, supuestamente demasiado delicados para el uso militar, demostraron ser completamente fiables. Después de la guerra, continuó funcionando en competiciones. Ese rifle sobrevivió a muchas armas militares que se suponía que eran más duraderas. A veces, los diseños civiles son mejores que los militares. Las prioridades son diferentes. Los rifles de competición priorizan la precisión por encima de todo. Los rifles militares priorizan la fiabilidad y el coste. Ambas son prioridades válidas para sus contextos. Pero cuando se necesita precisión extrema, el diseño de competición gana. El tirador lo comprendió. Confiaba plenamente en su rifle. Esa confianza se reflejaba en sus disparos. Sin vacilaciones. Sin dudas. Solo una acción fluida y practicada que conducía a un fuego preciso. La confianza es en sí misma un multiplicador de combate. La misma habilidad con equipo dudoso produce peores resultados. Confía en tus herramientas y tendrás un mejor rendimiento. Psicología simple, impacto masivo. La leyenda del tirador creció lentamente durante décadas. Los historiadores militares descubrieron referencias en los registros de las unidades. Los veteranos compartieron historias. Gradualmente, el resumen de lo que había logrado se fue aclarando. Cada nueva fuente añadía detalles. Algunos se contradecían con otros. Las cifras variaban, las fechas cambiaban, pero la historia principal se mantuvo consistente. Un hombre con un rifle de precisión mató a docenas de exploradores alemanes y aterrorizó a todo un sector. Los detalles pueden ser discutibles, pero las líneas generales son sólidas. En los últimos años, el interés por la historia de los francotiradores ha aumentado. Libros, documentales y películas exploran las habilidades y experiencias específicas de los francotiradores militares. La historia del tirador aparece en algunas de estas obras, generalmente brevemente. Se ha convertido en una nota al pie de la narrativa general sobre los francotiradores. Probablemente sea apropiado. No fue el francotirador más letal ni el más famoso. Simplemente fue un especialista muy eficaz que, por casualidad, utilizó un equipo inusual. Su lugar en la historia es pequeño, pero seguro. Las lecciones que dejó su servicio siguen influyendo en la doctrina militar moderna. Ese es un legado suficiente. Entonces, ¿qué aprendemos de esta historia? Que descartar el equipo o las tácticas como obsoletos podría ser prematuro. Que la habilidad individual sigue siendo importante en la guerra moderna. Que la innovación a menudo surge de lugares inesperados. Que el impacto psicológico puede superar el daño físico. Estas lecciones son útiles. Pero quizás la lección más importante sea más simple. Los humanos son adaptables y sorprendentes. Pon a alguien en circunstancias difíciles con recursos limitados y encontrará maneras de triunfar que nadie predijo. Se suponía que el tirador no lograría lo que hizo. Se suponía que su rifle no funcionaría en combate. Se suponía que los resultados no serían posibles. Sin embargo, todo funcionó porque una persona hábil adaptó sus habilidades en tiempos de paz a las necesidades de la guerra. Esa adaptabilidad es la verdadera historia. No el rifle, no las tácticas, solo la flexibilidad y la determinación humanas. Cuando nos enfrentamos a nuestros propios desafíos imposibles, haríamos bien en recordar que los recursos importan menos que el ingenio. El tirador no tenía el mejor equipo posible. Tenía lo que tenía. Lo hizo funcionar con habilidad y persistencia. Eso es alcanzable para cualquiera. Todos tenemos algo en lo que somos buenos. Alguna habilidad desarrollada para otros fines. La pregunta es si podemos adaptar esa habilidad cuando las circunstancias lo exigen. El tirador podía. Su tiro al blanco se convirtió en una ventaja en combate. ¿Qué habilidades podrías adaptar si fuera necesario? Esa es la pregunta que su historia nos plantea a lo largo de las décadas. No si podrías disparar como él, sino si podrías adaptarte como él. Si podrías ver recursos que todos los demás descartan y ver posibilidades. Si podrías convertir lo imposible en logrado mediante pura competencia obstinada. Si disfrutaste esta historia de cómo lo imposible se vuelve inevitable, suscríbete para más historias de guerra inéditas. Desde donde nos ves, deja tu ubicación en los comentarios.